Bienvenidos al curso de Matemáticas Básicas. En esta clase vamos a discutir cómo se miden los ángulos en matemáticas. Entonces, para medir los ángulos tenemos como referencia una circunferencia, como se muestra aquí, de radio 1. El radio de la circunferencia es 1, es decir, esta distancia de aquí a aquí es r igual a 1. O sea, este sería, si ustedes quieren, en el plano cartesiano, este es el eje X, el eje Y, este sería el punto 1, 0, ¿cierto? X igual a 1, Y igual a 0. Entonces, los ángulos se miden, el convenio es medirlos en sentido antihorario. Es decir, nos movemos a partir de este punto A, nos vamos a mover en la dirección contraria al reloj, y vamos a medirlos así de manera positiva. Si nos movemos en la dirección contraria, en la dirección del reloj, en la dirección horaria, pues entonces sería una medida negativa. Entonces vamos a medir algunos ángulos. Veamos, por ejemplo, vamos a poner aquí un transportador, una medida de ángulos. Aquí nos da unos ángulos, vamos a ponerlo bien. Entonces, por ejemplo, un ángulo de 30 grados, aquí nos lo indica. Entonces vamos a medir 30 grados, pues nos desplazaríamos en esta dirección hasta llegar a 30 grados, ¿cierto? Hasta este punto, y trazamos de ahí un segmento de recta. Entonces vamos a trazar un segmento de recta, aquí lo vemos, ese segmento de recta, y el angulito que se formaría aquí, en este pedacito, en este cachito, sería un ángulo de 30 grados, ¿de acuerdo? O sea, si recorremos desde este punto hasta el punto de intersección de esta recta con la circunferencia, llamemos a este el punto B, del punto A al punto B, entonces ese ángulo sería un ángulo de 30 grados. De igual manera, por ejemplo, si queremos marcar, no sé, por ejemplo, 60 grados, entonces, ¿qué harían ustedes? Pues muy bien, es lo mismo, nos vamos en la dirección positiva hasta llegar a 60, que sería más o menos aquí, digamos este puntico, y trazaríamos entonces ahora, tracémosla una recta que vaya a 60 grados. Este ángulo comprendido entre esta recta y el eje X, ¿cierto? Del eje X hacia la recta es el ángulo de 60 grados. Entonces, de igual manera, si aquí nos podemos mover, aquí tendríamos con esta recta, este ángulo sería de 90 grados. Si ustedes pasan por aquí, por ejemplo, 150 grados, pues 150 grados sería más o menos aquí, ¿cierto? Entonces trazamos una recta por este punto y tendríamos todo este ángulo de aquí hasta aquí serían 150 grados. Obviamente, si 360 es el círculo completo, pues de aquí a aquí habría 180, ¿cierto? O sea, este ángulo, trazando este segmento de recta aquí, sería de 180 grados. Ahora, si vamos a medir en sentido negativo los ángulos, entonces simplemente tomamos las medidas, en sentido negativo, pues tenemos que voltearlo aquí. Es un poquito incómodo para leer, pero no importa, ustedes ya sabrán pues cuál es la idea. Voy a marcar aquí para que sea más visible. Por ejemplo, marquemos, no sé, 45 grados, más o menos aquí, este puntico rojo. Entonces, un ángulo de menos 45 grados pasaría por este punto y por el origen, a partir del eje X, en la dirección ya ahora sí del reloj, que es la dirección matemática negativa, trazaríamos esta recta, y esta recta corresponde ahora a un ángulo de menos 45 grados, menos 90 grados, ¿cuál sería? Pues nos vamos de aquí a aquí, ¿cierto? Desde este punto hasta este punto, tracemos ahora este segmento de recta, este sería un ángulo de menos 90 grados, entonces hay una dirección para el ángulo, ¿cierto? O sea, por ejemplo, menos 180 grados, pues llegaríamos aquí, sería este mismo determinado por esta recta, pero hay una convención. 180 es cuando viajamos de aquí hasta acá, sentido antihorario, y menos 180 es cuando viajamos en sentido horario de este punto a este punto. Muy bien, entonces hay una diferencia en la manera como los ángulos se miden. Ya sabemos entonces cómo poner los ángulos en la circunferencia de referencia. Ahora hay una medida especial que es lo que se llama un radián. Entonces vamos a definirlo. Entonces la medida de un radián sería el ángulo que comprende un radio de circunferencia.
ya voy a explicar exactamente qué quiero decir con esto. Un radio de circunferencia. Es decir, supongamos que nosotros cogemos el radio, que es lo que tenemos aquí, ¿cierto? Este radio, pues que es una unidad, y lo llevamos aquí sobre la circunferencia. Digamos, no sé, aproximadamente hasta aquí. Es decir, piensen que ustedes tienen una cuerdita, esta cuerdita de aquí a aquí, y esta cuerdita la llevan y la van poniendo exactamente aquí sobre la circunferencia. Entonces la van poniendo sobre la circunferencia, vamos poniéndola despacio, de tal manera que esto es una unidad, ¿cierto? Aquí R es 1, pues en general para cualquier R sería R, pues R. Entonces este arco mide R. Entonces, un radio de circunferencia, dije un arco de circunferencia de un radio. Entonces realmente sería un arco de un radio de circunferencia. Es lo que tenemos aquí. Entonces, esa medida, pues, si la marcamos aquí, pues esto sería lo que se conoce, es como una medida natural del ángulo, la medida matemática del ángulo, y es lo que se conoce como un radián. O sea, este ángulo, llamémoslo alfa si ustedes quieren, mide un radián. Entonces, un radián es el ángulo que comprende un radio de circunferencia. Bueno, una fórmula que nosotros vimos es que la circunferencia completa, ¿cierto? Toda la circunferencia completa equivale a 2pi r radianes, ¿cierto? Ahora aquí estamos haciendo r igual a 1, nuestra medida de referencia es 1, entonces la circunferencia completa es 2 multiplicado por pi multiplicado por 1, es decir, 2pi radianes. Parece extraño al principio medir este ángulo de 360 grados, entonces lo que tenemos aquí, lo que estoy diciendo no es otra cosa que, voy a escribirlo aquí, entonces 360 grados es equivalente, escribámoslo, a 2pi, o sea 628 y algo, ¿cierto? 314, 15, 9 aproximadamente por 2, entonces sería 628, como lo dije. Entonces 360 grados, aquí ¿cierto? El superíndice que tiene la bolita indica grados, equivale a 2pi radianes. Entonces, si ustedes quieren, hagamos como esta formulita va a ser fundamental. Entonces, esta es una formulita para la conversión de ángulos a radianes. Entonces, aquí está en grados, GRD grados, y aquí está, llamémoslo radianes. Entonces, repito, 360 grados son 2pi radianes, entonces un grado pues sería el equivalente a 2pi dividido 360, lo que sea ese número de radianes, ¿cierto? Este sería un grado. Y de otro lado, si despejamos como un radián, pasamos a dividir 2pi, pues un radián sería el equivalente a 360 sobre 2pi. Entonces, si ustedes lo hacen en una calculadora, 360 sobre 2pi, pues hagámoslo, aquí tengo a la mano una calculadora, voy a hacer ese cálculo aproximadamente. Entonces tenemos 3.149 por 2, es como les dije ahora, es aproximadamente 6.283, entonces 360 lo dividimos por 6,283 aproximadamente, eso nos da 57,29. O sea, un radián son aproximadamente, un radián es aproximadamente 57,29 grados. Entonces, si ustedes miran, esto es aproximadamente 57,29, pues vamos a ver si nos quedó más o menos, yo lo hice pues a ojo. Sí, miren, es un ángulo como bueno, es difícil leerlo ahí porque los números aquí se ven muy pequeños, pero es más o menos está bien calculado, son 57 grados. De tal manera que aquí caben 628 y un poquitico más de ángulos de estos. Entonces, un radián son 57,29 grados y un grado es 2pi sobre 360 radianes. Entonces, en general, si ustedes quieren hacer una tablita, pues ya tenemos, hagamos una tablita con los ángulos más importantes, grados versus radianes. Entonces tenemos aquí una tablita. Entonces aquí tenemos grados, o bueno, en inglés lo puse, o grad, si ustedes quieren, o degree, ustedes lo van a encontrar en los libros en inglés así.
Muchas veces ustedes encontrarán algunas palabras en este curso escritas en inglés y se preguntarán por qué las he dejado. Pues las dejo porque muchas palabras aparecen tanto en la aparecen más, con más frecuencia diría yo, en la literatura en inglés que en español. Entonces, bueno, que una vez el estudiante se vaya acostumbrando. Y aquí entonces tenemos en radianes. Entonces, obviamente 0 grados pues equivale a 0 radianes, no hay nada. Ahora, muy bien, vamos a ver otros ángulos. Por ejemplo, miremos 45 grados. ¿A cuántos radianes equivale? Entonces, ¿cómo hacemos la cuenta? Entonces, aquí a la izquierda muestro cómo hacemos la cuenta. Pues sabemos que un grado es 2pi sobre 360. Entonces, multipliquemos por 45. 45 grados sería 45 por 2pi sobre 360. O sea, 45 por 2 da 90pi sobre 360. ¿Y cuántas veces cabe el 90 en el 360? 4 veces, o sea, esto nos da pi cuartos. Entonces, 45 radianes es equivalente a pi cuartos, perdón, 45 grados es equivalente a pi cuartos radianes. Esto va a estar ahora 90 grados. Pues si todo esto es 2pi, 90 grados es una cuarta parte de 2pi, o sea, 2pi dividido 4, esto lo podemos hacer directamente, es pi medios. Muy bien, ahora el ángulo de 180 grados, pues si el de 360 es 2pi radianes, ¿cierto? Este era lo fundamental, aquí lo tenemos, 360 es 2pi radianes, pues entonces 180 grados van a ser, pues, pi radianes. Muy bien, y 360 grados va a ser entonces 2pi, como lo dijimos, radianes. Ahora ustedes pueden simplemente calcular otros ángulos, por ejemplo, ¿cuánto sería 30 grados? 30 grados, entonces volvemos a hacer lo mismo. Si un grado son 2pi sobre 360, 30 grados es 30 veces esto. Entonces hagámoslo aquí a la izquierda, tenemos 30 multiplicado por 2pi sobre 360, esto da 60pi sobre 360, esto da pi sextos, o sea, 30 grados en pi sextos, y 60 grados, pues sería el doble de 30, o sea, 2 pi sextos, que es igual a pi tercios. Sería pi tercios. Ahora, si fueran menos 45 grados, pues aquí sería menos pi cuartos. Si fuera menos 90 sería menos pi medio. Basta poner el signo menos a cada uno. Entonces ustedes pueden ya, cualquier ángulo con esta relación fundamental, que proviene del hecho de que la circunferencia tenga precisamente 2 pi radianes, con ese hecho fundamental pueden calcular, situar en el plano cartesiano de manera orientada cualquier ángulo entre 0 y 2pi o entre 0 y 360. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que sigan viendo este curso de matemáticas básicas. Muchas gracias por su atención.